Bienvenidos una noche más, un día más, a este estudio bíblico, a este momento de oración, de adoración al Cristo Redentor, al que merece toda gloria y honra. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes que se encuentra desde sus casas, que nos siguen ahí en la comodidad donde estén, que nos están acompañando en esta hermosa noche. Las hermanas que nos acompañan acá presencial, le damos la bienvenida. A mi hermano Gregorio, hoy voy a tener el honor de compartir la palabra con Gregorio, ¿verdad? ¿Amén? Entonces vamos a estar dando inicio, vamos a orar para que poner este momento en las manos del Creador, para que Él sea dirigiendo nuestros pasos, nuestras prédicas, nuestro tema, y pueda llegar y calcar en lo más profundo de nuestro corazón. ¿Amén? Vamos a estar orando. Le voy a pedir a mi hermano Gregorio que nos acompañe con la oración inicial. Señor, gracias por la oportunidad que tenemos esta noche de reunirnos, de estudiar su palabra, aprender. Gracias por las personas que han podido llegar aquí, estar con nosotros presencialmente, y también por todas las personas que están viendo por internet. Gracias por la enseñanza que nos va a dar Anaret, Señor. Gracias porque podemos cada día crecer más en ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, vamos a estar dando inicio. El día de hoy no vamos a tener música, pero vamos a aprovechar el tiempo en meditar en la palabra, en esta enseñanza que Dios ha puesto en nuestros corazones, y más adelante vamos a estar orando, ¿verdad?, por todas las peticiones que ustedes tengan ahí. Recuerden tener siempre Biblia en mano, papel y lápiz, siempre les recuerdo, estén anotando para que nos sigan ahí. Y vamos a hablar sobre un tema demasiado importante en nuestra vida cotidiana, digámoslo así. Vamos a estar hablando sobre lo que más ama mi corazón. A veces creemos amar a Dios profundamente y darle el primer lugar a Él, mas sin embargo hay diferentes circunstancias, y acá nos vamos a estar dando cuenta, y al final nos vamos a poder hacer como un autoexamen, ¿verdad? Viendo, autoexaminándonos, valga la redundancia, de exactamente cómo está mi vida. ¿Amén? Vamos a tener varios ejemplos de personajes, diferentes escenarios, diferentes pasajes bíblicos de personajes que han demostrado adoración y otros no tanto, ¿verdad? Entonces vamos a dar inicio. Vamos a empezar leyendo San Juan 21:15. Ahí el Señor nos empieza a escudriñar nuestro corazón, nos empieza a dar la pregunta, ¿verdad? De que a quién amamos nosotros realmente, a quién le damos adoración nosotros. Entonces vamos a estar leyendo en el Evangelio de San Juan 21:15. ¿Tienes por ahí? Léelo. Ok, dice aquí: apacienta mis ovejas. Cuando hubieran comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Amén. Vemos cómo Dios nos hace la pregunta, y no solamente a Simón, hoy en día nos la hace a nosotros. ¿Amamos de verdad a Dios de todo nuestro corazón, o solamente le decimos que la amamos de la boca para afuera? ¿De verdad nuestro corazón está amando al Señor como debe de ser, o estamos amando
dándole prioridades, espacio a otras cosas más importantes. Muchas veces cuando estamos comprometidos en la iglesia, ¿verdad? Los que somos miembros activos y que estamos en diferentes ministerios y colaborando y demás, pensamos en que ya por hacer esto estamos amando a Dios, pero muchas veces no es así. No le estamos rindiendo la adoración como se debe. No nos estamos postrando delante de Él como Él quiere en realidad. El hecho de que estemos comprometidos, ayudando, que tengamos nuestro tiempo dedicado a diferentes actividades en la iglesia no quiere decir que le estamos dando el primer lugar a Dios en nuestro corazón. Y el ejemplo más grande de esto es el pasaje bíblico donde se encuentra la historia de Marta y María. Yo creo que todos se la saben, ¿verdad? Esa historia, bastante conocida. Marta y María, que eran hermanas, Jesús las llega a visitar. Y hay dos escenarios diferentes, dos personas con gustos, prioridades, es la palabra bien, prioridades diferentes. María, ¿qué hace? Se sienta a los pies del maestro, ¿verdad? A escucharlo. A ella no le importa nada, solamente se sienta ahí y lo demás, como decimos aquí, sale sobrando. En cambio, Marta, ¿qué hace? Estaba en la cocina. Estaba en la cocina, estaba afanada, estaba preocupada con sus quehaceres. Pero ella pensaba que por estar atendiendo al maestro, ya ella le estaba dando adoración a Dios. ¿Ven qué curioso? Y no era así. Ella estaba más preocupada por sus cosas terrenales, donde nosotros debemos preocuparnos más por lo que nos da salvación, por lo que nos da vida eterna. Recordemos que lo hemos hablado muchas veces, acá nosotros no somos eternos acá. Todo en esta tierra es pasajero, incluyéndonos, ¿verdad? Nuestra morada va a estar en el cielo, con Él, adorándole por los siglos de los siglos. Y vemos cómo Marta se ofusca. Seguro ella decía, esta ingrata, la palabra en sí no nos dice que sí nos decía María, qué pensaba Marta de María, ¿verdad? Pero sí nos da a entender que estaba ofuscada, que estaba preocupada, que ella estaba estresadísima porque la otra ingrata estaba ahí sentada muy cómodamente escuchando y ella atendiendo. Recordemos que en aquellos tiempos el maestro llegaba y toda la casa se llenaba, ¿verdad? Entonces visualicemos eso en nuestras mentes, ese escenario, una casa donde está repleta de gente porque todo el mundo quiere escuchar al maestro. Todos los vecinos se reunían para escuchar su palabra y Marta haciendo, que sirviendo, tal vez sirviendo comida, que refrigerio, que aquí, que allá y tal. Y ella quería darle a Jesús esa impresión de atenderle con esmero y dedicación. Pero no se estaba dando cuenta que en su corazón no le estaba adorando a Dios, ¿verdad? Estaba adorando las cosas terrenales. Y con esto hay que tener mucho cuidado en este sentido, porque muchas veces nos pasa eso. Nos pasa como Marta, que nos preocupamos por tantas cosas, que por el tiempo, que por aquí, que por allá, que si es así, que si no es así, y no le rendimos esa adoración a Dios, ¿verdad? No sacamos ese tiempo. Esta historia la podemos encontrar para los hermanos que la quieran seguir en Lucas 41, 42. ¿Qué ibas a decir? No, que yo creo que Marta creía que si ella no seguía lo que ella estaba haciendo, que iban a tener problemas ahí. Sí. Que ella no podía parar a escuchar. Que iban a quedar como malas anfitrionas, ¿verdad? Porque sí, ellas eran las anfitrionas de la casa. Y igual sucede con nosotros muchas veces que pues tenemos que hacer eso, pero llega el momento en que tenemos que apartar esas cosas y dar nuestro tiempo al Señor. Así es.
Y de hecho, aquí podemos leer en Lucas 10, 41, 42, donde Jesús la confronta a Marta y le dice, respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no se le será quitada. Amén. Vemos cómo Dios la confronta, pero con amor. No es que le llega y le dice, es que usted solamente piensa en sus cosas y en la casa y se preocupa por los demás. No, lo hace con ese amor misericordioso que Él tiene con nosotros, ¿verdad? Así como nos confronta, nos llama a cuentas y nos dice, pero con amor, ¿verdad? Entonces, esta Marta representa una persona que tenía otros dioses en su corazón. ¿Cuáles eran? La reputación, ¿verdad? Preocupada por el qué dirán los demás. La invención de planes para el día. Probablemente antes de que llegara Jesús a su casa, ella estaba diciendo, tengo esto, sirvo esto, tengo que hacer esto de esta manera, así. Eso es idolatría, hacer ideas, planes, no dejar las cosas en manos de Dios, ¿verdad? También nos habla otro versículo que nos habla, pasaje bíblico que nos habla de esto, es San Juan 6:27. Voy a pedirle al hermano que se lo busque un momentito, para que vayamos analizando los diferentes escenarios que se nos presentan. 6:27, San Juan 6:27. Okay. Vamos a leer Juan 6:27. Dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Amén. Ahí Dios nos dice en su palabra, no son inventos, sino Él nos dice que no nos preocupemos tanto por las cosas de acá, que le demos más importancia a las cosas que dan vida eterna. Amén. Y tengo por acá otro pasaje que lo voy a leer así rápidamente, que está en Lucas 21:34. Lucas 21:34, para que lo busquen ahí conmigo, que dice, mirad también vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería. Y de glotonería no nos referimos a comida, ¿verdad? Y embriaguez y de los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre nosotros aquel día. Este pasaje es clave, es muy claro. Jesús, Dios nos habla aquí que estemos preparados, ¿verdad? Que estemos preparados y que no nos encuentre ese día donde Él venga por su iglesia y nos encontremos despreocupados, ¿verdad? Nos encontremos con un corazón vacío o con un corazón lleno de idolatría, de otros dioses que le damos más importancia. Amén. Éxodo 23, también nos aclara un poquito esto, no solamente en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento. Nos habla un poquito. Éxodo 20, si lo tienes ahí, me haces el 23. Ajá. Dice en Éxodo 20, versículo 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Amén. Acá Dios nos habla y nos dice, nos recalca que solamente debemos de adorarle a Él y en nuestro corazón solamente debe de haber espacio para Él, no debe de haber espacio para otros dioses. Y recordemos que hemos venido hablando todos estos martes que esos dioses no es solamente adorar imágenes o cosas como que regularmente entendemos, ¿verdad? Cuando hablamos de dioses a veces pensamos en imágenes, en amor al dinero y estas cosas. No, también hay dioses emocionales. Y de hecho, vamos a estar hablando sobre esto también. Uno de la parte de la idolatría que a veces uno
comete, ¿verdad? Cuando uno es padre de familia, y esto es difícil, un poco difícil, ¿verdad? Es que nuestros hijos o nuestra familia no sean primero que Dios. Eso no quiere decir que vamos a dejar y vamos a descuidar a nuestros hijos y vamos a dejar por allá, ¿verdad? Y nos vamos a meter al 100%, sino que nuestro amor primero, nuestra mayor preocupación, importancia y todo, nuestra adoración debe ser a Dios, no a nadie más, ¿verdad? Son amores diferentes. Sí, a veces cuando uno piensa en ídolos, uno piensa en cosas malas, cosas que son pecados. En el Nuevo Testamento hablaba mucho, en el Viejo Testamento, de los grupos que vivían alrededor de los israelitas en la tierra prometida, que tenían otros dioses, y obviamente pues eso es malo, pero también muchas veces cosas que no son malas, cosas buenas, como usted mencionó, la familia, los hijos, el trabajo. Cosas que no creemos Sí. que sean, ¿verdad? Hay cosas que sí deben de ser importantes para nosotros, Así pero es. no más importante que Dios. No más importantes que Dios. Esa es la palabra clave, ¿verdad? Todos en la vida, yo creo que todo ser humano ocupa disciplina. Y más aún un niño. Está en plena crianza. Bueno, Pami ya pasó por ahí. Pero aún así, ya a pesar de que Emily ya está grande, ya entiende, ya hace más caso, aún así hay ciertos momentos en que ella todavía está en estado de aprendizaje. Incluso uno viejo todavía está en estado de aprendizaje. Viejo digo porque uno ya mayor, ¿verdad? No porque nos consideremos, somos jóvenes, ¿verdad? Pero un niño con mucha más razón, un niño viene aprendiendo, entonces necesita toda nuestra dirección. Y aquí tenemos un ejemplo excepcional bíblico de lo que fue cómo le dio prioridad a sus hijos y no a Dios como debía de ser. Y estamos hablando de Elí. Elí era un sacerdote de la familia de Itamar, de la tribu de Leví. La Biblia no nos habla mucho de él, no nos da mucha referencia de él, pero sí sabemos que era una persona de mucha importancia, tenía un cargo muy, muy importante, ¿verdad? Era sumo sacerdote. ¿Y qué pasó con él? A pesar de que él era conocedor de la palabra, ¿verdad? Era una persona que tenía todo el conocimiento acerca de Dios, no honraba a Dios, ¿verdad? Y no honrar a Dios no nos referimos solamente a con ofrendas y sacrificios, porque estas personas lo hacían. No, nos referimos a que para él era más importante complacer los caprichos de sus hijos, ¿verdad? Y hago aquí referencia y meto la palabra caprichos porque a veces uno piensa que cuando habla de complacer uno dice, pero entonces no tengo que darle nada a lo que me pida mi hijo. No, o sea, tampoco la violencia, tampoco el extremo. No es que no vayas a complacer de vez en cuando, pero hay que tener mucho cuidado. No es que le vayas a dar todo lo que se le antoje, ¿verdad? Todos los caprichos. Primero hay que disciplinar en los mandamientos de Dios a nuestros hijos, ¿verdad? Y esto fue lo que pasó con este sumo sacerdote. Él no lo hizo. Él prefirió, los hijos cometieron, ¿verdad? Cosas ahí malas, pecado, y él las pasó por alto. Sencillamente él prefería tener paz en su casa que ante todo tener paz en su corazón. Y esta historia la podemos encontrar en Primera de Samuel 2:29. De hecho, lo vamos a estar leyendo aquí. Mi hermano la va a estar leyendo un momentito. Donde Dios cuestiona, y debido a esto, ¿qué decide este hombre? Sencillamente abandonar lo que Dios le había encomendado, porque verdad era un privilegio en ese entonces tener ese cargo tan importante. Amén. 2:29. Ok, vamos a leer aquí 1 Samuel 2:29. Dice:
¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Amén. Vemos cómo Dios le dice, le hace saber a esta persona, a este sumo sacerdote, que él estaba teniendo una falla, estaba pecando, ¿verdad? En este sentido contra Dios, porque le estaba dando gusto a todo lo que le estaba dando más espacio a sus hijos en su corazón que al propio Dios, y dejaba que ellos hicieran y ¿verdad? Todo lo que se les diera, lo que ellos quisieran. Como decía antes, le importó más la paz de su casa. Pero ¿esto para qué? ¿Verdad? Si no vamos a tener paz con Dios, que es el que nos debe interesar, es el que nos debe de importar estar mejor con Él, ¿verdad? Y a largo plazo era mal para sus hijos también. Claro, les estaba haciendo un daño. Sí. Y ahí es donde trae esto deshonra, porque estaba cuidando el deber de Él. ¿Qué era el deber? Aparte del cargo en que Dios lo había puesto, el deber de disciplinar y guiar a sus hijos por el buen camino. Y muchas veces esto como padres nos cuesta un poquito, porque nos da lástima, ¿verdad? Y yo creo que el pastor esto muchas veces lo ha hablado, le da lástima a uno decir es que cómo voy a castigar y que pobrecito, que está chiquitico y que aquí, que allá, o tal vez, ¿verdad? Generalmente es más cuando están niños, cuando son pequeños, que uno nos tienen que ir arriendando, digámoslo así, ¿verdad? Enderezándolos. Ya cuando están un poquito más grandes, pues ya es menos la intensidad, ¿verdad? Pero sí, él simplemente abandonó su cargo de sacerdocio y dejó todo botado. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Ignoró los mandamientos de Dios de disciplinarlos. Idolatró a sus hijos. Y eso es un pecado bastante grande, ¿verdad? Su palabra en Lucas, nos vamos a ir a Lucas 14:26, nos hace recalcar sobre el amor que debemos de tener hacia Dios solamente, ¿verdad? Amén. Lucas 14:26, para que lo anoten por ahí también y después lo repasemos en casita. Dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Qué difícil, qué difícil, ¿verdad? Porque a la familia siempre se le quiere y es un amor diferente. Sin embargo, el aborrecer no es que los vamos a rechazar, no es que los vamos a tratar mal y estas cosas. Es simplemente que el primer amor debe ser Dios, ¿verdad? Y después lo demás. Al que le debemos de tener en primer lugar en nuestro corazón debe ser a Dios, ¿verdad? Y bueno, y aquí hay muchos casos en padres que cuántas veces se inclinan a las exigencias de sus hijos. Entonces aquí es donde debemos de cuestionarnos, los que somos papás más que todo, ¿verdad? En este caso, en este escenario que se presenta Elí como padre. Nosotros como papás, ¿cuántas veces nos hemos inclinado a las exigencias de nuestros hijos? Demasiado. Muchas, ¿verdad? Probablemente hemos deshonrado a Dios en muchas ocasiones. Accedí a lo que querían, ¿verdad? Me peleé con mi esposo o con mi esposa, ¿verdad? Porque no precisamente uno como mamá, a veces los papás también. Yo me acuerdo que en mi casa siempre mi mamá era la que me jalaba más el mecate y en mi casa el papá era, bueno, mi mamá decía que mi papá era la alcahueta, pero entonces siempre había esa discusión de que es que usted, ¿verdad? No le dice nada, no le llama la atención, no nada, ¿verdad? Y la mala de la película. Entonces, ¿cuántas veces nosotros, ahora que somos padres de familia y los que ya han pasado por ahí, ¿verdad?
los que nos estamos estrenando, digámoslo ahí, que apenas estamos empezando en esta etapa, ¿cuántas veces nos hemos peleado con nuestra pareja, verdad? Por acceder a los caprichos de nuestros hijos. ¿Cuántas veces hemos sido como Elí? Hemos tomado ese papel, un ídolo de la aprobación de mis hijos. ¿O cuántas veces hemos sido como Marta? Ahí nos vamos. Ahí vamos añadiendo personajes poco a poco, ¿verdad? Y vamos escudriñando nuestra vida. Vamos a ir al final, vamos a ver a quién nos parecemos más. Y vamos a ir cuestionándonos, ¿verdad? Entonces, tal vez hemos sido como Marta, que nos perdemos de la adoración de Dios por preocuparnos por las cosas terrenales. O hemos sido como Elí, ¿verdad? Ya tenemos dos. Uno que se preocupaba por lo el qué dirán, por el aquí y allá, y el otro que le daba prioridad a sus hijos. Otro punto muy importante es que debemos de confiar siempre en Dios. Y esto lo hemos hablado montones de veces. La confianza en Dios debe ser primordial, debe ser prioritaria y debe ser incondicional. Palabra clave, incondicional. Y esto quiere decir que no importa lo que estemos pasando, no importa lo que cueste, nuestra confianza en Dios debe ser siempre el 100%. ¿Y cómo nos cuesta, verdad? ¿Cómo nos cuesta esta parte? Porque a veces le damos honra a otras cosas, le damos prioridad a otras cosas y dejamos la confianza de Dios de lado. Y ahí es donde deshonramos a Dios. Recordemos que confiar significa crecer, creer, descansar y obedecer sus mandamientos. Entonces, a veces nos preguntamos, ¿hasta dónde he llegado yo, verdad? ¿Hasta dónde he hecho todos estos pasos? He creído, he descansado, he depositado mi confianza en Dios, le he puesto a Dios mis problemas. ¿Cuántas veces he obedecido sus mandatos? Y aquí vamos a tener un personaje muy clave, muy de admirar, diría yo. Personalmente, cada vez que leo sobre la vida de Abraham, es de admirar la confianza, como él, a pesar de las cosas, de las circunstancias, él siempre confió en Dios. Y así es como nosotros debemos de confiar en Cristo, que es nuestra salvación. Cuando nos falta el dinero, por ejemplo, digamos, a veces confiamos decimos, confiamos en Cristo, que Cristo nos salva, ¿verdad? Pero cuando nos toca la parte monetaria, un ejemplo, como lo que acabamos de vivir el año pasado, que estuvimos sin trabajo y muchas veces llegamos a la desesperación. ¿Y ahora qué? ¿Y con qué voy a comer? ¿Verdad? Y yo creo que muchos lo vivimos y eso fue terrible. Y muchas veces entonces empezamos a ver, a cuestionar y a planear y ver cómo movemos, pero no nos detenemos a sencillamente arrodillarnos como María, arrodillarnos delante de Jesús y escuchar qué es lo que Él quiere de nosotros, qué son los planes que Él tiene, ¿verdad? A veces no hemos doblado rodillas y no hemos orado. Recordemos que Dios nos escucha desde en lo más oscuro. Dios nos ve, siempre está atento a escuchando. Él está atento ahí llamando a la puerta, solamente está esperando que nosotros le abramos, dice su palabra, ¿verdad? ¿Y cuántas veces pusimos nuestra confianza en Él? Por ejemplo, en esta etapa que pasó, porque ya va pasando, ¿verdad? Ya vemos un poquito más alivio financiero, digámoslo así, y ha sido muy difícil, pero ¿cuántos de nosotros de verdad esperamos en la confianza y en la misericordia que Dios tiene con nosotros? ¿Verdad? Amén. Sí, así es. Y este ejemplo de Abraham lo podemos encontrar en Génesis 22:2. Un gran ejemplo de confianza. La historia de Abraham es algo muy conocida también, es bastante conocida.
una persona de fe inquebrantable, diría yo, la verdad. Siempre esperó por mucho tiempo por un hijo que era el anhelo de él, ¿verdad? Esa historia la conocemos bastante bien. Pero sin embargo Dios le había prometido. Dios le había prometido que iba a tener un hijo. No le dijo cuándo. Ese es el problema. A veces Dios nos promete cosas, nos dice, nos habla, ¿verdad?, de sus promesas, pero no nos dicen cuándo, y ahí es donde entramos en desesperación. Y qué difícil, ¿verdad? Porque a veces nosotros como seres humanos queremos las cosas instantáneamente. Queremos que pase y como ya, que Dios nos resuelva esto como ya. Pero las cosas no son así. Y sin embargo, Abraham tuvo la paciencia, la confianza de esperar todo el tiempo que fuera necesario por Isaac, su hijo, ¿verdad? Muchas veces nosotros nos ponemos incluso a resolver nuestros propios problemas. ¿Qué hubiera pasado si Abraham no hubiera tenido esa paciencia, no hubiera esperado en esa promesa, ¿verdad? Y se hubiera... Y vemos lo que pasó cuando no quiso esperar y tuvo un hijo antes que Isaac. Y hasta hoy en día todavía tenemos las consecuencias. Así es. Bueno, sí, así es. Y vemos ese ejemplo de cómo y en realidad fue Sara. Sarai fue sí, la que como que se desesperó, ¿verdad? Y le metió aquella cosa en el corazón de Abraham, y Abraham, como todo ser humano débil, ¿verdad? Cayó en la trampa, digámoslo así, ¿verdad? Entonces, en Hebreos 19 nos habla la palabra de cómo Abraham confiaba en el poder y en el plan de Dios. Y recordemos que Abraham no solamente esperó tanto tiempo por su hijo, ¿verdad?, sino que después su confianza fue tan plena, tan incondicional con Dios, que aún así Dios pidiéndole lo que era como el hecho de que llevara a su hijo al monte Moriah y se lo ofrecieran en sacrificio, y sin embargo él confió en lo que Dios le estaba pidiendo. Y qué difícil, porque yo calculo que si a uno en este momento Dios nos llega y nos dice, ¿verdad?, te dice: Gregorio, necesito que me sacrifiques a Pamela, ¿verdad?, o necesito que me sacrifiques a Emily, y uno se queda así como: ay Dios, no puedes decirle a otra persona. No podemos cambiar el sacrificio, tal vez ofrecerte algo diferente, pero a mi hijo no, o a mi hija no, ¿verdad? Qué difícil esta situación. Más sin embargo, Abraham, yo creo que Abraham iba durante el camino, yo me lo imagino así, y él iba recordando las promesas de Dios. Tu descendencia se multiplicará como la arena del mar, como las estrellas del cielo, incontables. Y seguro él iba maquinando, ¿verdad? Y si Dios me dijo que mi descendencia va a ser tan numerosa como la arena del mar, como las estrellas del cielo, como el polvo del desierto, no creo que ahora me vaya a fallar, ¿verdad? Y sin embargo le confió. Vamos a leer Hebreos, el hermano ya lo tiene por ahí. Hebreos, vamos a ver, 11:19. Vamos a ver, dice Hebreos 11:19: pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Amén. Abraham sabía algo muy importante, que Dios tenía el poder incluso de resucitar a los muertos, o tiene el poder. No tenía, suena como que ya no tiene el poder.
Cristo, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, ¿verdad? No ha cambiado ni no va a cambiar nunca jamás. Entonces él iba confiado. Si Dios quiere que yo le ofrezca a mi hijo, algo irá a pasar, seguro se pensaba, ¿verdad? Sí, yo hace unos días en el devocional que yo leo estaba viendo que hablaba de la fe, y la fe es creer y esperar algo, pero también es obediencia. Y aquí vemos a Abraham, él creía. Y obedeció con gusto, Sí, sin renegar, como diríamos, ¿verdad? sí, porque nada hacemos si creemos, pero no obedecemos. Sí, no estamos teniendo, nos estaríamos contradiciendo. Ya se me enredó la lengua. Contradiciendo es. Sí, como diríamos, haríamos algo con la mano y lo borramos con el codo, como dice ese dicho popular. Entonces, de nada vale. Es de verdad de admirar. Y las promesas de Abraham las podemos encontrar de Génesis 12 en adelante, donde podemos repasarlas, donde Dios le prometió no solamente una, fueron varias. Y él siempre confió. Él siempre confió. Ahora, viendo este ejemplo de Abraham y analizando el ejemplo de Elí, pongámoslos en la balanza. ¿Qué diferencia hay? ¿Verdad? Bastante. Uno que prefirió a su familia, a sus hijos, y no tenía uno, tenía varios. La Biblia menciona que son hijos, o sea, suena plural, suenan que son varios. Abraham, que era uno, en ese momento, bueno, el sacrificio, a pesar de que estaba el otro, pero el sacrificio se lo estaba pidiendo al favorito, al que él siempre había deseado con su esposa amada, ¿verdad? Y realmente era mucho más lo que le estaba pidiendo a Abraham que lo que pidió a Elí. Así es, así es. Él solamente le estaba pidiendo, a Elí solamente le estaba pidiendo que tuviera a Dios en su corazón como el primer lugar, ¿verdad? Que le diera a él la prioridad, que disciplinara a sus hijos con los mandatos de Dios, con los mandamientos que él ya conocía, y se los conocía perfectamente. No es que era cualquier novato ahí que iba a decir, ay no, Dios, es que yo no conozco tu palabra. No, ya él, por el cargo y todo lo que él ejercía, él se conocía la ley bastante bien, ¿verdad? Y sin embargo, Abraham, que le estaba pidiendo un sacrificio, era matar a su hijo. Y sin embargo, él no renegó, no puso peros y obedeció con gusto. Qué bonito, ¿verdad? Y ahora nos vamos a cuestionar un poquito y vamos a interiorizar dentro de nosotros. ¿De verdad nosotros confiamos en el Dios que adoramos? Sabiendo que Dios es todopoderoso, que para Él no hay nada imposible. ¿De verdad nuestra vida está adorando como debe de ser a ese Dios? ¿Qué piensas, Grego? Está difícil de cuestionar, ¿verdad? Nos ponen a balanza ahí, nos ponen... Sí, aunque yo creo que todos llegamos al momento en la vida cuando uno pregunta. Sí, sin embargo, todos decimos que sí, confiamos en Dios. Si yo le pregunto aquí a los hermanos que están acá, que se confían en Dios, yo sé que todos me van a decir que sí. Mas sin embargo, dígame si alguno de ustedes en algún momento no se ha tomado sus precauciones, ¿verdad? En diferentes situaciones, creo que todo nos ha pasado, todos lo hemos hecho. No se trata de ver quién sí y quién no, sino que nos ha pasado a todos. Todos hemos caído por ahí. Entonces eso es donde debemos rectificar nuestra vida y darle el lugar que Dios merece, ¿verdad? Si de verdad le decimos que le amamos, demostremos, no solamente con palabras, los hechos son los que cuentan. No, y en realidad Dios no nos exige entender, pero sí nos exige obedecer.
Así es. Y igual Así pasa es. con los hijos de uno a veces. A veces uno quisiera tal vez que ellos todo el tiempo entendieran, pero uno sabe que no siempre va a ser así. Que hay veces cuando entienden o no, lo que tienen que hacer es hacer caso. Así es. En nuestro caso de las personas que estamos casadas, confiamos en Dios para la salvación, pero le confiamos nuestro matrimonio. Cuando tenemos problemas, le hemos confiado ese problema, se lo hemos puesto en las manos de Dios, o simplemente tomamos la decisión y vemos que solucionamos por nuestras manos. De verdad, Dios es el centro de nuestras vidas. Y bueno, también se da en el caso de las personas que viven solas, ¿verdad? Que no viven con un cónyuge. ¿Cuántas veces le has puesto en las manos de Dios esa situación, ese problema? Entonces, ahí es donde debemos cuestionarnos, ¿verdad? Muchas veces tenemos dioses y no nos damos cuenta, lo que les decía al principio. Muchas veces no nos damos cuenta que el Dios de mi razón, de mi autoexaltación y de mi amor propio están primero que Dios, ¿verdad? Y no es que nos vamos a menospreciar y todo lo demás, pero a veces cuando hablamos de amor propio es que nos pasamos de la raya. Todo tiene un límite, como se los decía al principio, y no todo tiene su balanza. Pero cuando esa balanza se inclina más hacia un lado que hacia el otro, es donde las cosas no funcionan, ¿verdad? Amén. Entonces, ahí estamos escudriñándonos un poquito, ¿verdad? Autoexaminándonos. Amén. Así es. Tenemos otro ejemplo de un personaje bíblico que fue Pedro. Pedro, ya llevamos 3, ¿verdad? Marta y María, Elí y Abraham. Y ahora vamos con Pedro. Pedro era un fiel seguidor de Cristo, o por lo menos así se decía llamar, hasta antes de que fuera el arresto y la crucifixión, que se nos cambió el tema, y Pedro, el seguidor fiel que tenía y el yo moriré por ti, contigo y todo lo demás, se le olvidó, o se le fue a un lado y lo venció el miedo, ¿verdad? Su amor era mayor que otros. Y vamos a estar compartiendo en San Marcos, vamos a buscar en San Marcos ese pasaje, 14:30. Marcos 14:30. ¿Lo tienes por ahí? Dice en San Marcos 14:30, y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Amén. Y si leemos un poquito más atrás, vamos a ver donde Pedro, anteriormente a que Jesús le dijera esto, él estaba diciendo: aunque todos se escandalicen, yo no. Aunque todos se acobarden, yo no. Yo voy a estar contigo, ¿verdad? Él era el macho alfa, el protector, el que iba a estar ahí. Y sin embargo, Jesús lo confronta y le dice: hoy, en esta noche, antes de que el gallo cante, 2 veces me negarás 3. Peor todavía, porque ni el gallo había cantado 3 veces y él ya le había llegado a la tercera negación. Entonces el negarle fue mayor que los cantos del gallo, ¿verdad? Qué duro. En San Lucas también podemos ver, San Lucas 22, vayámonos un momentito a San Lucas 22:61. Vamos a ver, podemos ver un poquito más de esta historia, pero un poquito ya más avanzada, ¿verdad? San Lucas 22:61. Amén. Dice: entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro
Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. En este momento Pedro se da cuenta de que él tiene otros dioses en su corazón. Cuando pasan todo este acontecimiento, Pedro se sintió culpable, miserable y todo lo demás. Y posiblemente llega un momento en que se cruzan las miradas, y Jesús, con esa mirada compasiva y misericordiosa que él siempre tuvo, casi que le habló así, ni tuvo que decirle, y él inmediatamente se acordó de las palabras de Jesús: antes de que el gallo cante 2, me habrás negado 3. ¿Y qué hizo? Salió corriendo y lloró amargamente. Se sentía el hombre más desdichado del mundo, ¿verdad? De la tierra. Seguro deseaba que la tierra se abriera, se lo tragara y él desaparecer y nunca más volver a ver aquello, porque sabía que le había fallado. Mas sin embargo, Jesús conoce nuestros corazones y sabía que Pedro le iba a fallar, a pesar de todo, ¿verdad? Pero tenemos un Dios tan misericordioso, tan lleno de amor, tan compasivo, que le ayuda a entender su debilidad. Lo toma de la mano y ¿qué hace? Lo levanta. Y esto hace que Pedro se convierta en un hombre de fe, ¿verdad? Que de ahí en adelante su vida dé un giro total, un giro radical, y él pueda ser la persona que fue, una persona ya entregada a Cristo al 100%, ¿verdad? En San Juan 21:15 también nos habla un poquito donde Pedro lo confronta con Jesús, lo confronta a Pedro con amor, ¿verdad? Ahí vemos ese pasaje, 21:15. Cuando hubieran comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Amén. Recordemos que esto fue después de ya la muerte de Jesús, ¿verdad? Ya cuando Jesús había resucitado, cuando a él se les aparece en la playa, donde ya Pedro, así como: sí, tú sabes que te amo, pero también sabes que te fallé, ¿verdad? Y sin embargo, llega un momento, él al preguntarle, esta historia la conocemos bastante bien, ¿verdad? Al preguntarle la tercera vez, él le dice: Señor, tú conoces mi corazón. Con esa respuesta, lo que le está dando a entender es esto: tú conoces mi corazón, tú sabes lo que yo siento por ti, pero te he fallado, ¿verdad? Sin embargo, Dios le perdona, y como les decía antes, lo toma de la mano y lo levanta. Y apacienta mis ovejas, o sea, guía a mi pueblo, sigue mis pasos, que continúe evangelizando. Eso era lo que le quería dar a entender, ¿verdad? Y Pedro entiende muy bien el mensaje. Muchas veces somos como Pedro, tenemos amores antagónicos, o sea, basados ahí en nuestros corazones. Nos sentimos con ese ego autoelevado, ¿verdad? Nos sentimos superpoderosos y que sí, yo voy a dar la cara, el pecho y todo por lo que sea. Mas sin embargo, vemos cómo el Señor ora por nosotros, y esto lo podemos ver en Lucas. ¿Tienes por ahí Lucas? Lucas 22:32. Voy a buscarme aquí el otro pasaje para Lucas 22:32. Vemos cómo el Señor Jesús ora por nosotros, cómo nos dice su palabra. Amén. Dice en Lucas 22:32: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Amén. El Señor siempre está intercediendo con nosotros ante el Padre, por nosotros. Él es nuestro defensor, Él siempre va a ser nuestro defensor y va a estar ahí, ¿verdad? Es una de las cosas que siempre hemos sabido, ¿verdad? Y en Hebreos 7:25, que lo tengo por ahí,
por acá, dice Hebreos 7:25, ¿sí? Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que mientras estemos ahí, agarrados de la mano de Dios, Dios siempre nos va a estar ayudando. Él siempre va a estar intercediendo, siempre va a estar clamando por nosotros, ¿verdad? Siempre va a ser ahí nuestra guía. Dios siempre nos fortalecerá, siempre y cuando estemos a su lado, aun cuando caemos como Pedro. Amén. Y esto es una promesa maravillosa que nos da Dios. Y ahora, ya que hemos visto los 3 ejemplos, viene la pregunta del millón, como diría el pastor. ¿A quién nos parecemos más? ¿A Marta, a Elí, a Abraham o a Pedro? ¿A quién te pareces más? ¿Dónde estamos fallando? Esto es como un examen de conciencia. Yo no sé, yo creo que en algunos momentos nos parecemos a cada uno de ellos. Tenemos un poquito de los 4, ¿verdad? Sí, así es. Pero ahí está la clave, en poder identificar a dónde estamos fallando, poder saber en qué es lo que debemos de cambiar y hacer el cambio, no quedarnos ahí. No quedarnos ahí como Elí, que prefirió ahí y ya, se perdió. Y también recordarnos que cuando salimos como Pedro, que podemos pedirle perdón y que Él nos va a perdonar. El caso de él es de cierta manera muy similar al de Judas al principio, pero donde termina es la diferencia, porque Pedro buscó a Dios, buscó a Jesús y a pedir perdón y reconocer, mientras Judas no. Judas tomó la vía fácil. Bueno, entre comillas sí, porque sí, pero por lo menos lo intentó. Intentó tomar la vía fácil, no le salió, pero al final sí salió lo que él quería, ¿verdad? Sí. Pero digamos, todos estos personajes nos enseñan de que a pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades que estemos pasando, Dios siempre va a estar a nuestro lado. Dios siempre va a ser nuestro guía, nuestra fortaleza, nuestro defensor, siempre va a estar atento ahí. Hay un pasaje que lo recordé en casa y antes no me lo brinqué, donde nos habla, vamos a ver si lo encuentro. Mateo, es Mateo 6, 25 y 26, y quiero cerrar con esto porque es algo que a pesar de las circunstancias, yo personalmente trato siempre de aplicarlo a mi vida, en el sentido de cuando estamos pasando situaciones difíciles o a veces alguien, por ejemplo en el trabajo, que está pasando alguna situación difícil, y yo siempre le digo, Dios siempre cuida de nosotros. El dicho dice, Dios aprieta pero no ahorca, ¿verdad? Dios siempre va a estar ahí. Y dice así, vamos a ver, ¿lo tienes ahí? Sí. Dale. Del 6, 25 y 26. Ajá. Ok. Dice así: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial les alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Amén. Qué hermosa palabra. Y esto siempre ha calcado mucho en mí personalmente, porque Dios me dice, tú que eres una de mis creaciones favoritas, ¿cómo no te voy a cuidar? ¿Verdad?
Si Dios tiene cuidado de las aves del cielo, de las bestias del campo, con mucha más razón contigo. ¿Qué es lo que me está diciendo? Deposita mi confianza en mí. Ese espacio en tu corazón, dámelo a mí, ¿verdad? Amén. Y qué bonito esto, cómo Dios nos habla por medio de su palabra. Amén. No sé si quieres agregar algo más. Sí, solo ahí un poco más adelante, en versículo 33 del mismo Mateo 6, que dice que buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas nos serán añadidos. Y muchas veces humanamente tenemos las cosas al revés. Nos preocupamos por las cosas de este mundo y de que Dios se encargue de la parte espiritual. Y aquí es muy claro que es al revés. O usamos a Dios como sombrilla, ¿verdad? Como Sí. decimos. Le buscamos solamente cuando estamos ya desesperados, ya al último momento, que ya sentimos que ya no podemos más. Ahí es cuando buscamos de Dios, cuando nos arrodillamos, cuando le clamamos, y no debería de ser así. No. En todo momento. En todo Debemos de momento y buscar. lugar, ¿verdad? Amén. Entonces, hermanos, espero que esta palabra que Dios ha puesto en nuestros corazones para compartirla con ustedes haya sido de bastante ayuda, ha sido de edificación más que todo para la vida de cada uno de nosotros, que nos ponga a reflexionar de verdad a quién estamos adorando, a quién le estamos cediendo nuestro espacio, si de verdad estamos adorando a Dios de la boca para afuera o de verdad le estamos rindiendo adoración como Él se merece, ¿verdad? Espero que haya sido de mucha ayuda, ¿verdad? Y vamos a estar orando, a pesar de que, bueno, hoy el pastor no nos pudo acompañar porque andaba en una reunión, pero ahí tenemos a Elías ayudándonos. Entonces, vamos a estar orando así en general, por aquello de que algún hermano haya puesto alguna petición. Vamos a estar orando en general por todas las peticiones que tiene cada hermano en su corazón, ¿verdad? Para que Dios haga su obra, se manifieste si es lo que Él desea, ¿verdad? También estar orando por Anita. Sí les pido bastante esta petición, tenerla a ella siempre en sus oraciones, para que Dios le ayude con su problema de piernas, ¿verdad? Que la ha estado atormentando un poco, y pues que Dios traiga fortaleza a su vida, porque a veces el tener un aguijón, como dice él, es difícil, ¿verdad? En nuestra alma. Entonces, para que Dios traiga sanidad, y a los hermanos que tengan algún padecimiento también, alguna dolencia, algún problema, también vamos a estar orando por ellos. Entonces, mi hermano, te cedo la oración. Okay. Señor, gracias por el tiempo que hemos tenido hoy contigo, por lo que pudimos aprender. Ayúdanos siempre a poner a ti primero en nuestras vidas, no tener ningún ídolo delante de ti, siempre buscar su sabiduría. Queremos en esta noche orar por la pastora, Señor, por cuestión de salud, Señor, por sanidad sobre sus rodillas, Señor. Trae sanidad, Padre Celestial. Sabemos que es algo incómodo y difícil, Señor, pero sabemos que tú la tienes en la palma de tu mano y tú la puedes sanar. También queremos poner delante de ti a la mamá del pastor, a su hermana, a sus sobrinos que están ahorita enfermos, Señor, pero a ellos también tú los tienes en tus manos, Señor, y yo les pido que les desates sanidad sobre ellos en el nombre de Jesús. Señor, gracias por todas las personas, todos los miembros de nuestra iglesia, todas las personas que han estado aquí participando por internet, también con nosotros. Señor, si hay alguno
entre ellos que esté enfermo, Señor, también sobre ellos le desatamos sanidad en el nombre de Jesús. Tú conoces Señor, sus corazones, gracias Señor por Jesús. todo lo que tú tienes para nosotros. Gracias porque ahora que nos vamos para nuestras casas, que tú nos cuidas en el camino. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias, hermanos, por acompañarnos. Los esperamos en los servicios de esta semana, ¿verdad? Que nos puedan acompañar, ya sea de manera online o presencial. A Gregorio, muchas gracias por la compañía y que Dios les bendiga sus vidas y a cada uno de ustedes. Nos vemos pronto.